Lindo estar aquí en la casa del Señor. Voy a invitarles a abrir sus Biblias. Vamos a empezar, no en el pasaje que Raúl acaba de leer, sino vamos al Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 53 y vamos a leer el versículo 11. Porque quiero plantear una pregunta al comienzo del mensaje esta mañana para ayudarnos a centrarnos en el tema. Isaías 53, el versículo 11. La pregunta es la siguiente. Hace 2000 años, un hombre llamado Jesús de Nazaret murió colgado en la cruz del Calvario. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué llevó a un hombre, no cualquier hombre, sino el eterno Hijo de Dios encarnado, qué lo llevó a la muerte en la cruz? Podemos contestar esa pregunta de muchas maneras, pero miren lo que dice el versículo 11 de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús sufrió tremendamente. Más que cualquier sufrimiento que tú o yo vamos a tener en esta vida. ¿Y por qué sufrió? Porque podía ver en los años y en los siglos venideros el fruto de su muerte. Y dice el versículo que el Señor, desde la cruz del Calvario, el Señor podía ver el fruto de su muerte, y aun mientras estaba muriendo, quedó satisfecho. Valió la pena. Ahora, si nos preguntamos cuál fue el fruto de esa muerte de Cristo, obviamente en primer lugar tiene que ver con nuestra salvación. Tú y yo seremos salvos por toda la eternidad si creemos en Cristo, gracias a su muerte en la cruz. Pero hermanos, esta mañana vamos a enfrentar otra gran verdad. Cristo no murió solo para salvarnos individualmente. Cristo murió para formar una gran comunidad que se llama la Iglesia Cristiana. Y desde la cruz del Calvario, el Señor podía ver cómo a lo largo de 2000 años ahora, la Iglesia se ha ido formando y el Señor desde la cruz podía contemplar esa gran realidad. Y el Señor quedó abundantemente satisfecho. Volvamos ahora al libro de los Hechos, el pasaje que Raúl acaba de leer. Y hermanos, estamos estudiando este libro de los Hechos y va a ser un tremendo desafío para nosotros. Porque hermanos, no sé si hemos captado todavía, pero el libro de los Hechos está en la Biblia para mostrarnos cómo la iglesia debe ser. ¿Ok? Cómo la iglesia debe ser. Y lo que la iglesia puede ser con el poder de Dios. Y esta mañana, aunque me imagino que todos nos sentimos contentos de ser parte de esta iglesia, Alianza Cristiana y Misionera Noroeste, es un privilegio ser parte de esta congregación, hay que reconocer que todavía no somos la iglesia que debemos ser. Hay mucho más que el Señor quiere hacer en nosotros. Y el estudio de este libro de los Hechos nos va a confrontar con eso. La semana pasada el pastor Marco predicó sobre la predicación del apóstol Pedro. En Hechos 2, versículo 14 al versículo 36, tenemos el mensaje del apóstol Pedro. Ahora usted dirá, pero cualquiera predica. Pero no cualquiera ve el impacto de la predicación como Pedro. Y esta mañana es el tema que vamos a estudiar. Vamos a
Vamos a pensar un momento esta mañana, hermanos, sobre el impacto de la predicación del Evangelio. Como iglesia, tenemos que desafiarnos. ¿Estamos viendo este impacto? Y a nivel personal también, hay que preguntarnos, cuando yo comparto el Evangelio, cuando testifico, ¿realmente veo estos resultados? ¿O falta mucho todavía para confiar en Dios? Vamos a orar un momento y pedir al Señor que nos hable esta mañana a través de su palabra. Padre, gracias por tener la Biblia abierta y pedimos ahora, Señor, que tú prepares nuestros corazones para escuchar con atención tu palabra. Háblanos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es el impacto del Evangelio? La primera respuesta sería convicción de pecado. Lo primero que el Evangelio está diseñado para hacer es quebrantar al ser humano delante de Dios. Porque la verdad es que todos nosotros, en una manera u otra, somos orgullosos. Todos somos orgullosos. ¿Y saben, hermanos, cuál es la peor manifestación del orgullo? La peor manifestación es pensar que estoy bien con Dios. Esa es la peor manifestación del orgullo humano. Nos atrevemos a pensar que estoy bien con Dios. Hay gente que se atreve a pensar que cuando mueren van al cielo, cuando no hay ninguna razón por justificar esa creencia. Tremendo orgullo. Así que lo primero que el Evangelio tiene que hacer es quebrantarnos. Y quebrantarnos a todos. Aquí nadie se va a salvar. Miren el versículo 37, cuando Pedro está en plena predicación. Leemos en versículo 37, al oír esto, ¿cuál fue la reacción de la gente? Se compungieron de corazón. Lo que el texto está indicando que en ese momento, mientras Pedro estaba predicando, la gente sintió que la palabra de Dios, lo que Pedro acaba de decir, era como una espada. ¿Se imaginan lo que el ser humano sentiría cuando alguien te acuchilla? Yo nunca he pasado por eso, no sé cómo será. ¿Cómo será cuando alguien viene y mete un tremendo cuchillo en tu cuerpo? Debe ser profundamente doloroso, ¿no es cierto? Especialmente si el cuchillo alcanza tu corazón. Y esto fue lo que pasó en ese momento. La palabra de Pedro predicada impactó a la gente que estaba escuchando como una espada penetrando a sus corazones. Miren la pregunta que hicieron. Versículo 37. En desesperación. Hay que captar esto. Esa gente estaba desesperada ahora. Preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahora, no por nada hacen esa pregunta. Porque el apóstol Pedro acaba de declarar que Jesús de Nazaret es el Mesías y que ellos habían crucificado al Mesías. ¿Se imaginan por un momento, hermanos, el impacto en la mente de judíos? Que venían esperando al Mesías por siglos. Era la gran esperanza de los judíos. Un día Dios iba a enviar al Mesías. Cegados, crucificaron a Jesús. Y ahora el apóstol Pedro predica, sus ojos se abren, se dan cuenta la dimensión de lo que acaban de hacer. Estaban desesperados. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y hermanos queridos, esto es exactamente lo que el Evangelio debe hacer en cada ser humano.
debe llevarnos a la desesperación. La desesperación de hombres y mujeres a quienes el Espíritu Santo abre tu corazón para que entendamos que somos pecadores y que Dios es tan santo que Dios no puede mirar al pecado y por lo tanto Dios no me puede mirar a mí porque yo estoy en pecado. Y cuando realmente entiendo eso, va a generar un pánico interior. Hermanos, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es una suerte de psicología para hacerte sentir bien. No es un pensamiento positivo para que puedas enfrentar las luchas de la vida. No, hermanos, el Evangelio es la noticia terrible que somos pecadores. Y a pesar de eso, Dios nos ama. Lo primero que causó entonces esta profunda convicción de pecado. Y ante la pregunta de los judíos, ¿qué haremos? Noten la respuesta que Pedro da. En versículo 38, el apóstol Pedro empieza a contestar esa pregunta. Y lo primero que Pedro dice es, arrepentíos. ¿Entendemos esa palabra? ¿Qué significa arrepentimiento? Básicamente significa un cambio de pensamiento. Como la juventud hoy en día suele decir, un cambio en tu chip. ¿Saben lo que es un chip, no es cierto? Algo que está ahí en la computadora y hace que la computadora pueda funcionar. Un cambio de chip significa un cambio total de procesar información, un cambio en tu procesador interior. Y el problema, hermanos, que tenemos como seres humanos es que nuestro chip natural está malogrado. Y es muy claro que el chip que todos tenemos está malogrado por dos grandes verdades. Número uno, este chip que todos tenemos nos lleva a cometer pecado. Todos pecamos. Porque nuestro chip está mal. Y lo peor de todo es que aunque todos pecamos, la gran mayoría no quiere reconocerlo. Anda con esta idea tremendamente ingenua que estoy bien con Dios y cuando muera voy al cielo. No, tu chip está mal. Tu chip está mal. Y a no ser que Dios en su gracia, a través del Evangelio, cambie el chip en tu mente, nada va a pasar en tu vida. Lo primero que tiene que ocurrir es un cambio en nuestra mente. Pedro dice, arrepentíos. Y la segunda cosa que Pedro dice es, bautícese. Hermanos, el bautismo es muy importante. Ahora, cuidado, el bautismo no nos salva. ¿Ya? El agua puede venir aquí delante y te bautizas en nuestro bautisterio, eso no te salva. Pero lo que hay que notar aquí es que el apóstol Pedro, ¿a quién está hablando Pedro? Quiero que pensemos esto un momento esta mañana. Hermanos, pregúntate, ¿a quién está hablando Pedro? ¿Acaso está hablando a bebés? ¿Por qué en algunas iglesias se bautiza a bebés? ¿Por qué? Porque Pedro está hablando a adultos. Y hermanos, porque solo un adulto puede arrepentirse. Un bebé no puede arrepentirse. ¿Acaso un bebé que recién ha nacido es consciente de lo que él hace o ella? ¿Acaso ese bebé puede darse cuenta que el berrinche que hace es un pecado ante Dios? No, por supuesto, no puede arrepentirse, no entiende todavía, es un bebé, así que ¿para qué bautizarlo? El bautismo es para adultos que son conscientes de que hemos pecado contra Dios. Y necesitamos arrepentirnos y volver a Él.
Ahora, noten, el apóstol Pedro dice, es un mandato de Dios. Arrepentíos y bautízate. Así que para el apóstol Pedro era inconcebible que alguien diga que cree en Dios, diga que es un creyente, pero que no se ha bautizado como adulto. Eso no cabe en la mente de Pedro. Porque toda persona que entiende su condición espiritual delante de Dios tiene que hacer las dos cosas. Tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse. Así que esta mañana la pregunta es, ¿te has arrepentido? ¿Te has bautizado como adulto, mostrando tu fe en Cristo? Porque noten las siguientes palabras en versículo 38. Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno. Muy personal, ¿no es cierto? Cada uno. No se trata de lo que pasa en tu familia. Nadie se salva porque los padres son creyentes o los hijos son creyentes. No, la salvación es personal. Como dice cuando compras un pasaje en transporte terrestre o transporte por avión, ¿no es cierto? Este pasaje es intransferible. La salvación también es intransferible. Cada uno tiene que encontrar la salvación personal. Y luego Pedro dice, este bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Ahora, algunos han preguntado, ¿y por qué el apóstol Pedro no menciona Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo? Porque si miramos en Mateo 28, en la Gran Comisión, como muchos sabrán, el Señor Jesús ordenó a los apóstoles, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Pedro aquí parece que solo menciona a Cristo. ¿Por qué? Bueno, la primera respuesta sería la siguiente. No hay que pensar que en Hechos 2 tenemos una transcripción de cada palabra que Pedro dijo. No, es un resumen, es un resumen. Sabemos eso por el versículo 40. Miren qué dice el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Así que, hermanos, no hay que pensar que lo que tenemos en Hechos 2 es todo lo que Pedro dijo. No, él dijo muchas cosas más, pero Lucas ha hecho un resumen. Así que cabe la posibilidad que Pedro realmente dijo, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cabe la posibilidad que Pedro haya dicho eso. Pero aun si no lo hubiera dicho, uno fácilmente entiende por qué. Pedro está hablando a judíos. Pregunto, ¿un judío, estos judíos, creían en Dios el Padre? Por supuesto que sí. El judío hablaba de Jehová y en la mente del judío, Jehová es Dios el Padre. Así que el judío creía en Dios el Padre. Pregunto, ¿los judíos creían en el Espíritu Santo? Claro que sí. Los judíos también creían en el Espíritu Santo. El gran problema era si creían en Cristo o no. Y obviamente no creían en Cristo porque de haber creído en Cristo nunca lo habrían crucificado. Este era el asunto. Y por eso Pedro los desafía. Ustedes están preguntando, ¿qué debemos hacer? Hemos crucificado al Mesías. Bueno, esto es lo que tiene que hacer. Tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse. Y se van a bautizar en nombre de aquel a quien crucificaron. Bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué?
porque todo esto es para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Y hermanos, aquí tenemos este mensaje radical del Evangelio. Y hermanos, hay que reconocer y confesar esta mañana que tristemente en estos tiempos en que vivimos hay muy poca convicción de pecado. Muy poca convicción. Y si hay poca convicción de pecado, hay una sola explicación: una falta del mover del Espíritu Santo. Porque Cristo mismo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él vendrá para convencer de pecado. De vez en cuando tengo tiempo para hacerlo, tengo alguna hora libre, lo que me fascina leer son relatos de esos tiempos muy especiales que llamamos avivamiento espiritual. Y a lo largo de la historia han habido muchos momentos cuando el Espíritu Santo se ha manifestado con gran poder. Y siempre, cuando el Espíritu Santo se mueve en poder, lo que produce es gran convicción de pecado. Un predicador en Estados Unidos, Jonathan Edwards, él predicaba en una manera que cualquiera pensaría la gente se dormiría. ¿Sabe cómo Jonathan Edwards predicaba en el siglo XVIII en Estados Unidos? Cuando no había luz eléctrica. En la noche, toda la iglesia estaba medio oscura y adelante estaba Jonathan Edwards con un largo manuscrito, porque él leía su sermón. Y Jonathan Edwards agarraba una vela y a la luz de la vela leía su sermón. Pregúntate, ¿qué pasaría entre nosotros si un pastor hiciera eso? Lamentablemente, me imagino, en 15, 20 minutos, muchos en la iglesia ya estarían durmiendo, ¿no es cierto? Cabeceando, como decimos. Pero Jonathan Edwards predicaba con el poder de lo alto. Y aunque leía su sermón a la luz de la vela, mientras Jonathan Edwards iba predicando, gente en la iglesia no se dormía, gente en la iglesia gritaba de pánico, porque sentían que en cualquier momento morían y estaban en pecado delante de un Dios santo. Tremenda convicción de pecado. Por eso se convertían miles de personas. Hoy en día nos hemos vuelto tan superficial. Hay predicadores que ni quieren hablar del pecado, diciendo, la gente se va a molestar, se van a ofender, se van a ir de la iglesia. Pero hermanos, de eso se trata el Evangelio. De hacernos entender nuestra condición espiritual delante de Dios. Porque nadie será salvo si primero no entiende su pecado. Esto es fundamental. ¿Para qué vamos a ir a Cristo? Para que nos salve si yo no entiendo cuál es mi condición espiritual. Hermanos, el Evangelio trae muchos beneficios. El Evangelio puede sanar traumas que tú podías tener interior. El Evangelio puede transformar tu matrimonio. El Evangelio puede mejorar tu vida familiar. El Evangelio puede hasta sanarte. Pero el Evangelio no es para eso. Principalmente, el Evangelio es para tratar con nuestro pecado. Ese es el problema fundamental que todos tenemos. Y si no hemos sido confrontados con el pecado, va a ser muy difícil que podamos experimentar la salvación. Así que el primer impacto de la predicación del Evangelio es este quebranto delante de Dios por el pecado. Pero en segundo lugar,
la predicación del Evangelio produce conversión. Una conversión espiritual. Versículos 40 al versículo 42. Ahora se preguntarán quizás, pero pastor, esta palabra conversión, ¿qué significa? A ver, explíquenos la palabra conversión. Bueno, la palabra conversión básicamente significa dar media vuelta. ¿Ya? Cambiar de dirección 180 grados. ¿Ok? Estoy caminando en esta dirección y me doy media vuelta 180 grados y camino en esta dirección. Es la conversión. Es un cambio total en la dirección de tu vida. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo el apóstol Pedro aquí predicó en tal manera que produjo en los oyentes una tremenda transformación, un cambio total de vida. En primer lugar, esta gente que escuchó a Pedro empezaron a prestar atención a la palabra de Dios. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahora, recordemos, hermanos, un momento a quiénes estaba hablando Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? ¿A quiénes estaba hablando? Bueno, la Biblia da a entender que Pedro estaba hablando dentro de o cerca del templo, donde habían miles de judíos congregados. Era las 9:30 de la mañana. Recordemos que estaban en Jerusalén para la fiesta de tabernáculos. Así que hay que imaginarnos, recrear en nuestra mente lo que pasó. Miles de judíos habían acudido esa mañana al templo para celebrar la fiesta del tabernáculo, los tabernáculos. Cuando Pedro predica. Y de repente estos judíos, escuchando a Pedro, dejaron todo lo que estaban haciendo, todo el interés en el templo, el tabernáculo, la historia de Israel, el éxodo de Egipto, todo eso lo dejaron a un lado. ¿Para qué? Para prestar atención a la palabra de Dios que Pedro estaba predicando. Ahí está la conversión. Un cambio total en su vida. Fueron al templo para ciertas cosas y terminaron cambiando totalmente su comportamiento para dar atención única a la palabra de Dios. Ahora, permíteme preguntarte, si esta mañana decimos que somos cristianos, hay que preguntarnos, ¿he tenido esta clase de conversión? Si te pregunto, durante la semana, ¿lees la Biblia a solas en tu casa? ¿Cuánto tiempo pasas durante la semana leyendo la Biblia, la palabra de Dios? Algo que me entristece mucho como pastor. Creo que la cosa que más me entristece como pastor es cuando hablo con creyentes y le hago esa pregunta: ¿qué estás leyendo de la Biblia en tu casa? Y hermanos me dicen, pastor, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para leer la Biblia. Eso me entristece y me preocupa mucho. Porque ¿qué significa esa respuesta? ¿Qué significa? Pues, hermanos queridos, pregunto, ¿cuántas horas tenemos en un día? 24 horas. Todos tenemos 24 horas. ¿Qué? ¿Y no tienes siquiera media hora para leer la Biblia todos los días? ¿Realmente estamos tan ocupados que no tenemos ni media hora para escuchar la palabra de Dios y decimos que somos cristianos? La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué te ocupa tanto que no tienes tiempo para la palabra de Dios? Porque aquí empieza, hermanos. La conversión
es un cambio de vida, en tal manera que a partir de tu conversión espiritual, la palabra de Dios tiene prioridad en tu vida. Te puede faltar tiempo para cualquier otra cosa, hasta que te falte tiempo para dormir, que te falte tiempo para comer, pero que jamás te falte tiempo para la palabra de Dios. Cuando mi madre se convirtió hace tantos años en Inglaterra, ¿saben? La chica que la llevó a mi madre a la iglesia, la misma chica que la llevó a la iglesia donde mamá se convirtió, es amiga de mi madre, estaba tan contenta cuando mi madre se convirtió que el día siguiente le dio un regalo. ¿Sabes cuál fue el regalo? Se sorprendió mamá. Su amiga le regaló un reloj despertador. Y mamá le preguntó, ¿y este reloj para qué es? Dijo, es para que a partir de hoy te levantes temprano en la mañana para leer la Biblia y orar, porque ahora eres cristiana. Qué desafío, ¿no? Le regaló un despertador para que mi madre entienda qué es lo que hace un cristiano. Un verdadero cristiano cambia su vida. Se levanta temprano. Y si no se puede levantar temprano, se compra un despertador, pero se levanta para leer la Biblia. ¿Somos así, hermanos? ¿Qué actitud tenemos hacia la palabra de Dios? Segundo lugar, un segundo fruto de la conversión, una segunda muestra de la conversión es obediencia a la palabra de Dios. Miren versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice ahora? Fueron bautizados. Lo primero que hicieron, se bautizaron. Porque claro, Pedro había dicho eso, ¿no es cierto? Pedro había dicho, arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Y qué hicieron? Se bautizaron. Ahora, lamentablemente, en la iglesia evangélica estamos tan acostumbrados al bautismo que realmente no entendemos o nos hemos olvidado lo que el bautismo significa. Permítame ayudarles a recordar esta mañana. El bautismo no empezó en la iglesia cristiana. No, hermanos. El bautismo no empezó en la iglesia cristiana. El bautismo empezó en el judaísmo. Juan el Bautista tomó esta práctica judía de bautizar, de lavar, porque es lo que el bautismo representa, ¿no es cierto? Cuando sumergimos una persona en el agua, lo que estamos diciendo es, esta persona necesita un baño total. Un baño total. Pero ¿cómo empezó todo esto? Antes aún de Juan el Bautista. Los judíos, ¿a quienes bautizaban? Los judíos bautizaban a los gentiles, a los paganos. Porque de vez en cuando algún pagano escuchaba de los judíos, del Dios de los judíos, y de vez en cuando algún pagano quería hacerse judío. Y preguntaba a los judíos, ¿cómo puedo ser judío? Y una de las primeras cosas que los judíos decían fue lo siguiente, mira, si tú siendo pagano, has ido a los templos paganos, has adorado a los dioses falsos, has practicado toda clase de pecado sexual, etcétera, y tú quieres convertirte, muy bien, lo primero que tenés que hacer es bañarte por completo, indicando que toda tu vida pasada estaba contaminada. Y exigían al gentil, tenía que bautizarse. Pero ahora el apóstol Pedro se atreve a decir a judíos, bautícense. Porque como Pedro dice al fin del versículo 40, necesitan
bautizarse como judíos. ¿Por qué? Porque ustedes, aun siendo judíos, estando en el templo para la fiesta de tabernáculos, ustedes son parte de una perversa generación. ¡Wow! ¡Qué atrevido Pedro! Hablando a hijos de Abraham, hablando a descendientes del hombre que Dios había escogido. Los judíos pensaban que por ser judío ya era salvo. Y ahora Pedro dice, delante de Dios ustedes son paganos. Son paganos. Así que lo primero que van a tener que hacer es bautizarse. Y la gente obedeció. Se bautizaron. Ahora, tristemente hoy en día, cuando estamos compartiendo el Evangelio y hablamos a personas de cómo la vida debe cambiar ahora que has aceptado el Evangelio. La verdad es que hay muchas personas que enseguida que empiezas a hablar de las cosas que debes hacer como cristiano y empiezan a cuestionar. ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué, pastor? ¿Y tengo que hacerlo? No creo. O sea, no quieren obedecer. Pero cuando el Espíritu Santo obra y realmente convence de pecado, esa persona no empieza a poner objeciones o preguntas o reclamos, objeciones, no. Lo que la palabra de Dios dice lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entiendo mi condición espiritual. El Espíritu Santo me ha hecho ver mi gran necesidad de ser salvo. Así que aquí no va a ser ninguna pregunta. Lo que la Biblia manda voy a hacer, sin preguntar. Obediencia total a la palabra de Dios. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos viviendo así? ¿O será que hay cosas en nuestras mentes que no queremos hacer? Aunque sabemos que siendo un seguidor de Cristo hay que hacer eso o no hay que hacer eso. Constantemente nos rebelamos. No hay esa sencillez de corazón de obedecer la palabra de Dios. Pero esta es la conversión. La conversión es dejas de hacer lo que tú quieres hacer y empiezas a hacer lo que Dios manda hacer. Y esto es para todos. Y Dios a veces nos va a pedir cosas que no queremos hacer. Podría contarles, hermanos, desde el día que Dios me salvó por su gracia, la cantidad de cosas que Dios me dijo, Alex, esto no vas a hacer. Alex, esto sí vas a hacer. Y hay que aprender a andar en obediencia a la palabra de Dios. Esta es la conversión espiritual. Y en tercer lugar, la conversión implica vivir en comunión cristiana, versículo 42. La comunión cristiana, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, otra vez, hermanos, ¿estamos captando lo que está diciendo el texto bíblico? Pedro está hablando a judíos. Judíos que estaban en Jerusalén para la fiesta del tabernáculo. Judíos que vivían en comunión entre ellos. Entre los judíos había una tremenda comunión. Iban en masa al templo. Celebraban las cosas que Dios había hecho por ellos. La gran comunidad judía hasta el día de hoy. Una de las marcas de los judíos es cómo se apoyan entre ellos, donde quiera que haya una comunidad de judíos. Pero de repente, ¿qué encontramos aquí, hermanos? ¿Qué encontramos aquí? Miles de judíos dejaron atrás la comunión de judíos y entraron a la comunión cristiana. Es lo que hicieron. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y pregunta, hermanos, ¿qué es lo que los apóstoles enseñaban? Los apóstoles enseñaban que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y que los judíos habían matado
al Mesías. Y obviamente, hermanos, enseguida que Pedro empieza a predicar esto en el templo de Jerusalén, enseguida una tremenda división entre los judíos. Judíos que no aceptaban para nada que Jesús de Nazaret era el Mesías y por lo tanto no aceptaban que habían matado al Mesías. Un grupo de judíos. Y otro grupo de judíos que reconocían: Jesús de Nazaret es el Mesías y lo hemos crucificado. Y el grupo de judíos que aceptó esa verdad dejaron la comunión de judíos y empezaron a formar la comunión de cristianos. Y esta es la conversión cristiana. Hermanos, todos nosotros, antes de conocer al Señor, teníamos nuestro círculo de amistades y conocidos y la gente con la cual nos encantaba pasar tiempo, haciendo las cosas que todo el grupo le gustaba hacer. Y te conviertes. ¿Ahora qué vas a hacer? Porque de repente ese grupo con el cual te juntabas se burlaba de evangélicos, se burlaba de la Biblia, se burlaba de la iglesia. Y ahora te has convertido al evangelio. ¿Ahora qué vas a hacer? Y hay que reconocer que hay ciertas personas que les cuesta identificarse con la iglesia evangélica. Y empiezan a decir: pero pastor, será necesario ir, yo tengo mis amistades y no puedo simplemente quedar en la casa leyendo la Biblia, formar mis amistades ahí. No, la conversión implica: ahora quieres estar con otras personas que creen lo mismo que tú has creído. Te nace hacerlo, quieres hacerlo. Quieres adorar a quien que murió por ti. Quieres escuchar más de su palabra. Quieres estar con otros creyentes que también disfrutan la misma salvación que tú tienes. Formas una nueva comunión con personas que son evangélicos. Esa es la conversión. Y si no quieres hacerlo, habré que preguntar si realmente has entendido el evangelio. Así que la conversión implica esas tres cosas: atención a la palabra de Dios, obediencia a los mandatos de Dios y una vida de compañerismo cristiano con otros creyentes. Para terminar, continuando de eso, el tercer impacto de la predicación del evangelio fue la formación precisamente de esta comunidad cristiana. Por primera vez en Jerusalén, en el mismo templo, se formó la primera comunidad cristiana. Y fue impresionante. Porque miren en versículo 41, cuánta gente se convirtió ese día, esa prédica de Pedro. ¿Cuánta gente se convirtió? 3,000 personas. ¡Wow! Es increíble eso, ¿no? En la mañana habían 120. En la tarde habían 3,120. ¿Se imaginan que eso pasara aquí en nuestra iglesia? ¿Cuántos estamos aquí esta mañana? Más o menos 70 personas. ¿Cómo sería volver en la tarde y hay 3,070 personas aquí? No había espacio, ¿no es cierto? No entraríamos. ¿Se imaginan el problema que tendríamos como pastores para atender de la noche a la mañana 3,000 más? Cuando Cristo murió en la cruz, Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó contento. Él podía ver la enorme cantidad de conversiones que vendrían fruto de la muerte de Cristo en la cruz. Y aquí tenemos la primera cosecha, 3,000, la primera prédica. 1 día después, 5,000, otra prédica. Y dentro de poco tiempo, Jerusalén estaba aglomerado de cristianos. Y han pasado 2,000 años. Y la iglesia ha crecido
y crecido, y crecido, y crecido. Y aquí en Trujillo, hermanos, hay más de 1000 iglesias, ¿no es cierto? En Trujillo, una enorme cantidad de iglesias. En cada lugar que vas en Trujillo, en cada barrio, iglesia tras iglesia, casi cada manzana, 2 o 3 manzanas, una iglesia diferente. Hermanos, es increíble lo que Cristo ha hecho. Ha formado una cantidad de iglesias en todo el mundo. Nosotros somos una pequeña parte de todo lo que Cristo está haciendo. Pero el Espíritu Santo nos lleva a vivir en comunidad. Pero hay desafíos aquí. Primer desafío, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En esa comunidad. Muchos milagros. Y hay que preguntarnos, hermanos, yo me pregunto como pastor, y en nuestra iglesia en Trujillo, aquí en Covicorti, ¿podemos decir que hay muchas señales y milagros? Que el pastor Marco, el pastor Yur, el pastor Donelli andan haciendo milagros por todos lados. No, no es cierto. Y la pregunta es, ¿por qué no? En parte, podría ser porque nos falta fe en Dios. Siendo pastores. Podría ser que es en parte nuestra culpa. Y debemos ver más señales y prodigios. Aunque habría que añadir que estos milagros no eran simplemente para atender a los necesitados, era para confirmar la verdad del Evangelio. Eran señales y milagros para confirmar. Porque recién estaba empezando la iglesia. Hoy en día no hay la misma necesidad. Pero estoy convencido que de vez en cuando Dios quiere hacer milagros. Y nunca debemos estorbar el obrar de Dios. Aquí en esta comunidad cristiana, tremendos milagros, tremendos prodigios se hacían por los líderes. Pero noten en segundo lugar, una segunda característica, generosidad. Versículos 44 y 45. Todos los que habían creído, todos estaban juntos y repartían a todos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, vendían sus bienes para repartir entre ellos. Hermanos, es increíble esta generosidad. Ahora, aquí hay que ser muy honesto, ¿no es cierto? Porque hay gente en la iglesia que dice, y pastor, ¿y dónde están tus milagros? ¿Dónde están tus grandes prodigios? Y tienen razón. Y luego yo le digo, y hermano, ¿dónde está tu generosidad? ¿Cuándo fue la última vez que tú vendiste algo para compartir con un necesitado? Eso sí no quieres, ¿no es cierto? Quieres que el pastor haga señales y milagros, pero no se trata solo de eso. Se trata también de ser generoso. Así que, hermanos, hay que enfrentar esta realidad. Quizá, planteo lo siguiente, quizá si la membresía fuese más generosa, los pastores haremos más milagros. Ahí está el desafío. Es muy fácil querer que otros hagan. ¿Y nosotros? Es muy fácil repartir el poder ajeno o el dinero ajeno. Pero ¿dónde está tu poder y dónde está tu dinero para apoyar a hermanos en la fe? ¿Ven este equilibrio, no es cierto? Hay poderes, milagros, señales y también generosidad. Se comparte todo. No para que algunos sean ociosos. La iglesia jamás debe repartir bienes para que gente sea ociosa. Es para necesitados. Para gente que no puede trabajar. No para gente que no quiere trabajar.
Y la iglesia ha luchado con eso, ¿no es cierto? Porque mucha gente presiona a la iglesia para ser generoso con personas que francamente no lo merecen porque no quieren trabajar. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado de cómo manejamos el apoyo social para que realmente sea para gente que tiene necesidad. Y finalmente, hermanos, una tremenda muestra de unidad. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, estos 3,120 comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Qué hermoso cuadro, ¿no es cierto?, de una iglesia bien unida. Los apóstoles decían algo y todo el mundo decía, amén, vamos a hacerlo. No había gente que discrepaba, que objetaba, no, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa, no. Había tremenda unidad. El Espíritu Santo concediendo unidad en la iglesia. Y eso un tremendo testimonio para Jerusalén. Con razón, hermanos. Leemos en versículo 47, el Señor añadía cada día a la iglesia. Y es natural, ¿no es cierto? ¿Quién no va a querer ser parte de esta clase de comunidad? ¿Quién no quiere ser parte de una iglesia donde hay señales y prodigios y hay tremenda armonía entre ellos, obediencia a la palabra de Dios, generosidad? Hermanos, gente respetaba la iglesia. Y es algo que hemos perdido en parte, creo. Yo temo que como iglesia evangélica hemos perdido el respeto de la sociedad. Y hemos perdido el respeto por nuestro pobre testimonio. Y eso es muy triste. Porque el Señor Jesús jamás colgó en el Calvario para crear una comunidad que daba vergüenza en la sociedad. Eso no fue lo que Cristo tenía en mente. Y este capítulo nos desafía a ser esa iglesia que honra al Señor Jesús. Una iglesia donde cada creyente cede al Espíritu Santo y no hace lo que la carne quiere. Y el Espíritu Santo obra con gran poder. Qué lindo ser, hermanos, que podamos ser esa clase de iglesia para Covi Corti. Que los vecinos tengan hasta temor de lo que ven aquí, por el poder de Dios que está obrando. Eso es lo que el Evangelio hace, cuando predicamos en el poder del Espíritu Santo. Dios nos ayude a poder tomar esta palabra y aplicarla a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para contribuir a la formación de esta clase de congregación? Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, por el desafío, Señor, de leer cómo era esta iglesia primitiva en Jerusalén. No eran hombres bien preparados en seminarios. No eran hombres profesionales que tenían gran conocimiento. Eran simplemente personas como Pedro, que habían pasado 3 años con Cristo. Y ahora, llenos del Espíritu Santo, querían proclamar la muerte y resurrección de Cristo. Padre, pedimos que tú nos desafíes a ser esa clase de creyente hoy en día. Que seamos como Pedro. Que tengamos un testimonio que impacte la gente que nos escucha. Y Padre, cualquier cosa en nuestras vidas que no permite eso, pedimos que tú nos hables, que trates con nosotros, para que podamos mejorar nuestras vidas, que seamos instrumentos más útiles en tus manos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y que sigamos meditando en la palabra de Dios esta mañana.